Saludando, dándole la bienvenida, como siempre un gusto, pero un gusto saludarlo al abogado constitucionalista, el doctor Eduardo Barcesat. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo le va? Andrea Recupero lo saluda y acá mi compañero Víctor Mastrangelo. Bueno, saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, doctor Barcesat, hace un rato estábamos comentando, pasando además el audio de la futura canciller Mondino, diciendo que bueno, que si a Javier Milei se le complican las cosas en el Congreso de la Nación, puede gobernar por decreto. Entonces, bueno, pensábamos consultarlo a usted si existe esa posibilidad, ¿no? Real, certera, de que el próximo presidente pueda gobernar por decreto. No, esto es una estupidez enorme porque lo que se ha anunciado es que se va a mandar un paquete con muchas leyes. Seguramente la gran mayoría de ellas chocan con el texto constitucional. Decimos esto de manera a priori y antes de conocer los proyectos porque no han trascendido. Pero lo cierto es que si un proyecto de ley es rechazado por el Congreso de la Nación, no puede ser repuesto por vía de decreto de necesidad y urgencia, porque desaparece precisamente aquello que habilita los decretos de necesidad y urgencia. Esto es, que no se haya podido reunir al Congreso de la Nación en funcionamiento y que frente a un peligro inminente, entonces ese decreto que después envíe al Congreso para ver si lo convalida o no. Entonces, si el comienzo va a ser periodo de extraordinaria en el Congreso de la Nación, se le va a enviar un paquete, dicen, enorme, sí. Dicen, vamos a ver. Bueno, algunas cosas se aprobarán, otras seguramente se modifican, y tal vez haya un enorme número de propuestas que se rechacen, ya sea por su inconstitucionalidad manifiesta, porque han dicho cuanto disparate jurídico se pueda imaginar, por ejemplo, el de suprimir el Banco Central, cuando esto está previsto en la Constitución, al igual que la existencia de la moneda y la fijación del valor de cambio. Esto o se hace por una reforma constitucional o no se hace por ninguna otra vía, tampoco plebiscito, tampoco referéndum y tampoco consulta popular, porque es materia expresamente vedada, la de la reforma constitucional, para toda otra forma o mecanismo de impulsar una reforma constitucional que no sea la declaración de necesidad de la reforma aprobada por 2/3 de los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Nación y que se efectúa además no por el Congreso de la Reforma, sino por una convención constituyente convocada al efecto. Claro. De modo que todo esto desbarata en el plano de la institucionalidad lo que ha dicho la señora Mondino, a quien se le debe recomendar la lectura del artículo 36 de la Constitución Nacional, deber de obediencia a la supremacía constitucional, que no solo condena los golpes de Estado que han asolado nuestra historia institucional al estilo chirinada militar, sino también cuando algún poder con legitimidad de origen, que sería el caso del presidente electo, trasciende los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiar la de los otros poderes del gobierno federal. Bueno, o sea que usted le recomienda a Mondino, le recomienda que lea el artículo 36, que recordemos es el que dice que no se puede ir en contra de la Constitución. Bueno, que condena con la forma más enérgica y las sanciones más duras que tiene la Constitución, que son la nulidad absoluta e insanable de sus actos, la inhabilitación a perpetuidad, ocupar cargo o función pública, la imprescriptibilidad de la responsabilidad penal y patrimonial, y finalmente
la descalificación del artículo 29 de la Constitución Nacional de infames traidores a la patria. Más no se puede decir. Y este artículo, en su párrafo final, le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional. De manera que estos actos de violencia institucional no solamente concitarán medidas institucionales para fulminarlos, sino también la movilización popular que debe acompañar las iniciativas institucionales para impedir que el Estado de Derecho sea rifado por las expresiones aventureras e impropias de una futura ministra, nada menos que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe cuidar la imagen del Estado argentino frente a la comunidad de naciones. ¿Qué es esto de andar proponiendo que se compren generadores de electricidad? Bueno, esto realmente ya habilitaría que se la desplace del pretenso nombramiento, porque decir eso es un disparate insostenible para el pueblo de la nación argentina. Imagínense lo que sería en la ciudad funcionando por cuadra, no digo mucho, 50 generadores, el ruido, el humo, el costo, por favor, no digamos estupideces, no, un poco más de sensatez. Se va a ocupar un cargo en la administración pública del más alto nivel, no se puede andar propalando este tipo de soncera. A ver, Víctor. Barcesat, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. ¿Qué tal? Supongamos que hay parte de estas leyes que envía Milei al Congreso, que nadie las conoce, pero que algunas de ellas no sean aprobadas, pero no porque sean inconstitucionales, sino que no son aprobadas porque no reúnen las mayorías necesarias. En ese caso, ¿sí puede mandar a posteriori un decreto de necesidad y urgencia tratando esa misma cuestión, o pierde la posibilidad? Pierde la posibilidad porque no hay ni necesidad ni urgencia. Lo mandó a un Congreso que está funcionando, el Congreso que expresa la voluntad del mapa político de la nación argentina, porque es un órgano plural y de representación proporcional. Dice, no, esto no va, y lo rechaza. Bueno, no puede intentarlo por vía de decreto de necesidad y urgencia. Perfecto. Insisto, ¿no? ¿Y si lo intenta de entrada, doctor Barcesat? O sea, si directamente no quiere pasar por el Congreso. Porque ya sabe que no se lo van a aprobar. Bueno, es muy probable que lo intente, y en ese caso lo que corresponde es que el Congreso asuma la responsabilidad de anularlo, porque le están usurpando potestades propias, porque está en funcionamiento. Aquí la clave de nuestro futuro no es solamente, enhorabuena a lo que voy a mencionar, la movilización popular. Es que fundamentalmente el Congreso de la Nación ejerce en plenitud sus facultades constitucionales, porque después acudir a la justicia en esta integración que tenemos infiltrada por el lawfare, etcétera, es, digamos, remoto temporalmente y dudoso, muy dudoso en cuanto al resultado. Inversamente, si el Congreso, en lugar de andar pegando saltos de panqueques y volteretas los que han recibido el voto popular, conservan el mandato que recibieron y lo ejercen en plenitud en el Congreso, ahí está la gran valla institucional contra todo este desborde, con todas estas manifestaciones, repito, impropias. También se le escuché a Patricia Bullrich en la campaña, cuando era todavía candidata, decir que iba a disponer la grabación de las conversaciones entre los abogados, sus abogados. Cuando el periodista no era, digamos, un opositor a ella, pero tibiamente le dijo, pero eso no choca con la Constitución. Dijo, lo saco por decreto de necesidad y urgencia en 2 minutos. Una estupidez tremenda, claro. Porque la materia penal y procesal penal está expresamente vedada para los decretos de necesidad y urgencia.
De manera que dicen cosas al tuntún, con ignorancia, a lo que se suma prepotencia, para hacerle creer que va a venir un gobierno fuerte, que tiene las riendas, y no sabe que las riendas están en el texto de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. De manera que eso es lo primero y más importante que tenemos que tener claro todos los argentinos. Barcesat, le hago una consulta. En el caso de YPF, que ya han manifestado en reiteradas oportunidades su voluntad de privatizarla, la ley que prevé mayorías especiales de 2/3 para poder privatizarla, ¿protege el paquete accionario que está en manos del Estado o protege a toda la empresa, inclusive sus subsidiarias como YPF Techo, YPF Agro, etcétera? Entiendo que protege a YPF. No podría responder ahora sin un reexamen respecto de la subsidiaria, pero hay algo más que impide la privatización o entrega directamente de YPF, y es la disposición del artículo 124 de la Constitución, que dice que la propiedad, el dominio originario de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio le corresponden a la provincia. Es decir, las provincias tendrían que prestar acuerdos, o sea, la que recordemos que YPF tiene explotaciones en Neuquén, en Chubut, en Mendoza, Salta y seguramente alguna otra que me estoy olvidando. Pero si no intervienen y dan su aprobación las legislaturas locales, no hay tampoco posibilidad de esta entrega. Y fíjense ustedes lo importante que ha sido, lo miserablemente importante que ha sido que esta jueza de Manhattan Sur, que subsidia a Tomás Guesa con Loreta su mismo espíritu, esta misma, haya dicho, bueno, no hay que poner los 16.500 millones que le tienen que pagar este fondo buitre que compró por moneda el juicio de Eskenazi. Lo que tienen que hacer es reunirse en un periodo de negociaciones con el fondo buitre para transferirle los activos de YPF. Es decir, les interesa 3 belines los dólares, por eso los fabrican ellos. Claro. Lo que les interesa son nuestras riquezas y recursos naturales. Y esas riquezas y recursos naturales están protegidas por la normativa de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, que son los pactos de Naciones Unidas, que los dos, tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales, arrancan con la misma cláusula. Establecen el derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y, lo que es más importante en este caso, la titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. De manera que hay que proteger esas riquezas y recursos naturales, que son el futuro de las generaciones venideras. No podemos entregar esto a un capital privado extranjero. Tiene que ser del dominio nacional y de las provincias en beneficio de los pueblos, y no hay otra. Si se hace una entrega de esto, es mucho más grave que la subasta de las joyas de la abuela. Esto es realmente desmembrar el territorio de la nación argentina, entregando los depósitos de carburíferos, de gas, de litio, de sílice, del tungsteno, es decir, todos los minerales estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico, y dejar nuestro país inerme en manos del capitalismo financiero
internacional. Bercesal, le hago una pregunta más. No es estrictamente de derecho constitucional, pero quizás usted tenga conocimiento que a nosotros nos está faltando. En el caso de la privatización de los medios públicos, que también es otra de las pretensiones que tiene el gobierno de Javier Milei, ¿requiere algún tipo de mayoría especial? ¿Alcanza con mayoría simple? ¿Tiene que ser mayoría absoluta? ¿Hay algún tipo de, digamos, de freno legal que se le pueda poner desde el Congreso, o simplemente si el Congreso lo aprueba, si sea por mayoría simple, los pueden privatizar? Lamentablemente está sujeto a mayoría simple. Mayoría simple. Sí. Doctor Barcesat, lo escuchaba con mucha atención y obviamente es importantísimo que sepamos y conozcamos nosotros los argentinos cuáles son los límites que pone la Constitución Nacional y también cuáles son nuestros derechos, ¿no?, que están allí. La verdad tendría que ser una lectura obligatoria la de la Constitución y aprender por lo menos a conocer lo básico, ¿no? Parece que hay algunos dirigentes que no la conocen y que van a asumir tareas y roles muy importantes. Pero le digo toda esta introducción porque estoy pensando en la deuda que Argentina contrajo con el Fondo Monetario. Y todos sabemos que ese endeudamiento debería haber pasado por el Congreso de la Nación y no se hizo, nunca se hizo. Entonces, bueno, es como dice el refrán, cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Y lo hizo el macrismo. Entonces mi pregunta tiene que ver también con eso, con cómo se puede hacer desde la política, ¿no?, para hacer cumplir la Constitución Nacional y hacer cumplir nuestras leyes, teniendo estos antecedentes, ¿no?, de un endeudamiento de 50.000 millones que debería haber pasado por el Congreso y no pasó, y un equipo que se prepara para gobernar anunciando que si no se aprueba por el Congreso, se aprobará por decreto. Bueno, lamentablemente el actual gobierno, el que fenece el 10 de diciembre, perdió la histórica oportunidad de hacer prevalecer la norma fundamental de los argentinos por sobre la conducta delincuencial del elenco Macri, que por simple resolución ministerial, lo que es materia de un tratado, en los términos del artículo 75, inciso 22, que dice que una vez concluido por el Poder Ejecutivo el tratado, entre otros, con organismos internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional, debe ser aprobado o desechado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Bueno, acá solamente se hizo una resolución ministerial, no se le envió nunca al Congreso, ni el Congreso tampoco, a la fecha de su tratamiento, emplazó al Poder Ejecutivo para entregarle el texto de los acuerdos. Ahora bien, ¿qué ha hecho la inmunda ideología que pretende validar estos acuerdos? Ha dicho que, bueno, son acuerdos y no tratados. Esto es una estupidez semántica, porque si es un Estado nacional y es un organismo financiero, establecen obligaciones recíprocas para ambos por la contratación del empréstito. Eso es un tratado, sea el nombre que le pongan, y no es mi opinión personal. Son fallos de la Corte Internacional de La Haya que ha afirmado la justiciabilidad de los acuerdos que los países celebran con el Fondo Monetario Internacional. Así que también esto hay que ponerlo de relieve, porque con enorme torpeza o complicidad, no sé, se dijo que había que cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pese a todas estas falencias constitucionales, porque era un gobierno democrático el de Mauricio Macri. Y acá confundimos lo que es continuidad jurídica de los estados con continuidad jurídica de los gobiernos. Si el gobierno que me antecede cometió actos delictivos, lo único que puedo hacer es anular esos actos y llevar a sus autores y partícipes a la responsabilización penal y patrimonial, pero de ninguna manera ponerle la mochila al pueblo argentino de tener que cancelar un crédito porque el presidente, que ni siquiera firmó
un decreto, sino que lo mandó a Duhovne como chivo expiatorio a firmar una resolución ministerial, se le antojó hacerlo por fuera del mecanismo de la Constitución, no sea que se lo fueran a frenar, y como estaban ya en el borde del precipicio, hubiera significado una precipitada caída del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, todo esto que lo hizo Mauricio Macri, allá él, claro, pero que venga el gobierno constitucional argentino a validar y a reconocer esa deuda, claro, y a novarla, que significa pedir un poco más de plazo, más intereses, bueno, etcétera, es totalmente contrario al texto de la Constitución. Bien. Ahora, yo me asombro de que un presidente que en los debates que llevaron a la presidencia en el 2019 se jactaba con razón de que él era profesor de la Facultad de Derecho, sí, claro, en la Universidad de Buenos Aires, no pueda conocer esto. Exacto. O no sepa la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya, que ha interpretado planteos similares a esto, y dice, sí, tengo competencia para intervenir cuando el gobierno me lo pide. Bueno, se ha Pudo perdido... haberlo hecho el gobierno, sí, de Alberto Fernández, no lo hizo tampoco. Bien, bueno, se ha perdido una oportunidad, realmente. Doctor Barcesat, siempre que hablamos con usted tenemos ganas de preguntarle más cosas. En un minuto termina el programa. Lamentablemente lo tengo que despedir. No, han quedado un montón de preguntas por hacerle y los oyentes también nos están preguntando cosas, así que pronto volveremos a comunicarnos para bueno, ir conociendo, ¿no? Porque es imprescindible que conozcamos estas cosas para saber a qué atenernos.